Hola, ¿qué tal, queridos amigos, hermanos? Sean ustedes bienvenidos a este estudio bíblico el día de hoy. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Esta es nuestra segunda sesión, así que bienvenidos. Bien, pues si tienes ahí Biblia, por favor trasládate ahí a la epístola de Gálatas. El día de hoy vamos a estar analizando estos primeros versículos. Pero antes vamos a hacer un recuento rápido sobre la historia, el contexto que nos da Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Ustedes recordarán que, bueno, ahí la iglesia de Antioquía toma a estos dos hombres, ¿no? El Espíritu Santo les dice a estas personas que están ahí orando fervientemente: ¿saben qué? Apártenme a Saulo y a Bernabé. Y ellos fueron enviados hacia los gentiles. Entre las ciudades que visitaron toda esta zona de Galacia del Sur, la Galacia política o la Galacia romana, como ya vimos en la primera sesión. Así que te invito que si no has visto esta primera sesión donde hablamos sobre el contexto político, geográfico, histórico de esta zona de Galacia, los principales problemas que había en estas iglesias, ahí los explicamos. Así que te invito a que lo veas. Recordemos que esta carta fue escrita aproximadamente o alrededor del año 50. Entonces, ahí en Hechos capítulo 14 y 13 podemos recordar que ellos visitan esta zona y sobre todo estas ciudades: Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, y también Listra. ¿Y cómo no recordarlo? Pues si ahí en Listra, ustedes recordarán, bueno, ahí en la lectura nos habla de que, bueno, el evangelio no fue aceptado, el evangelio no les gustó, ¿verdad? Esa predicación de Pablo, y por lo tanto, ¿qué hicieron? Lo apedrearon, al punto de que lo sacaron ahí afuera de la ciudad, lo dejaron. Lo más seguro es que lo dieron por muerto. Sin embargo, ahí los discípulos que ya habían hecho lo toman, y al siguiente día Pablo sacude: vámonos a la siguiente ciudad, animado. Yo creo que fue algo milagroso, ¿no? Porque realmente cuando judíos apedrean de esta manera, o estas personas, no es para simplemente apedrearlo. Lo más seguro es que pudo haber sido muerte. Así que ellos visitan estas ciudades, dejan ahí todo este legado, el evangelio, preparan gente, dejan discípulos y se regresan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según nos cuenta esta carta, que judíos de Oriente o cristianos del Oriente, que eran judíos o de origen judío, estos cristianos llegaron a esta zona de Galacia y ¿saben qué hicieron? Les dijeron que para ser salvos no solamente o era suficiente haber aceptado a Jesús como tu Salvador o que Jesús estuviera en tu corazón, sino que además de eso tenían ellos que seguir ciertos ritos, ciertas tradiciones judías. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. A estas personas se les llama judaizantes. Los judaizantes venían, sí, eran cristianos y se decían ser hijos de Dios y ser seguidores de Cristo, pero aparte estaban imponiendo a estos gentiles. Gentiles significa aquellos que no son judíos. Tú y yo, si no tienes origen judío, pues somos gentiles. En este caso eran personas no solamente griegos, sino también había de otras culturas, y pues eran gentiles porque no eran de origen judío. Pues bueno, estos cristianos de origen judío vienen y quieren implementar algo más que el evangelio. Y es cuando Pablo pues ve este problema y entonces escribe. Así que vamos a analizar primero que nada el saludo. El saludo de Pablo acá en el capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo. Dice así de Gálatas, por favor ahí trasládate a Gálatas, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que Él resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quienes sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como podemos leer en las diferentes epístolas o cartas que hizo Pablo a las diferentes iglesias, siempre Pablo va a estar saludando, y generalmente su saludo es algo común, ¿no? Se sabe que es de Pablo porque ese saludo está ahí presente. Es un saludo cálido, es un saludo amable. Sin embargo, esta vez aquí en Gálatas parece ser que este saludo inicia pues muy abruptamente. Omitió una acostumbrada alabanza que podemos ver en la carta a los Efesios, también en la carta a Colosenses. Ustedes lo pueden notar ahí desde el versículo 1 en estas cartas de Efesios y Colosenses, que él siempre va a decir:
a los santos y a los fieles en Cristo. A los santos y fieles en Cristo. O sea, a esas iglesias les está alabando por ser santos, apartados para Cristo. Recuerden que la palabra santo significa que Dios te ha elegido, te ha escogido para hacer de Él, para que le des la gloria a Él. Para que tus planes, tus proyectos, lo que haces, tus dones, talentos son de Él, son para darle gloria a Él. Pero también dice a los fieles en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que fielmente seguimos a Jesús, no a una religión, no a un hombre, no a un líder político religioso, no, seguimos a Jesús, somos fieles en seguir a Jesús. Entonces, Pablo, cuando escribe las cartas a estas iglesias, los alaba por ser iglesias que son fieles y que son iglesias que se guardan en medio de esa ciudad que está en el mundo, que no proclaman eso, que evidentemente no tienen el amor de Cristo. Bueno, esta iglesia sí. Y por lo tanto, Pablo los alaba, no los aprecia por eso. En este caso, a Gálatas no. Omite ese saludo que comúnmente lo hace con otras cartas a otras iglesias. ¿Por qué razón? Fíjense bien ahí en el primer versículo cómo inicia Pablo. Dice, Pablo, apóstol. Generalmente en otras cartas vemos a otras iglesias, también él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Pero en este caso muy especial da como una explicación, como que da la evidencia de lo que va a tratar esta carta, o uno de los temas de esta carta, y es no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, él está aclarando aquí, pero abiertamente, no tan breve, sino él da un poco más de explicación, que él es un apóstol, pero dice aquí muy claramente, pero no soy apóstol de hombres, no soy apóstol de ningún hombre o algo creado, sino soy apóstol nada más y nada menos que de Cristo, ¿sí? Pero da todavía una explicación, ¿no? Dice, de Jesucristo y por Dios. Por si queda duda, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Uno de los grandes temas de esta carta es que él va a defender este apostolado y empieza a dar algunas explicaciones sobre eso. Más adelante lo vamos a analizar, pero el día de hoy vamos a ver primero que nada, pues, ¿qué es apóstol? O sea, Pablo sí dice soy apóstol y en sus cartas siempre empieza diciendo, ¿no? Apóstol de Jesucristo, pero tú y yo seguramente nos hemos de preguntar cada vez que escuchamos esta palabra apóstol. De hecho, hoy en día se está haciendo cada vez más común. Sobre todo en canales como Enlace, sobre todo en canales de Facebook cristianos, donde vemos ahí predicadores que dicen ser apóstoles, no, yo soy apóstol, y se paran ahí la corbata y el saco, y vemos ahí todo el circo y el show que estos hombres hacen, diciendo y haciéndose ver como si fueran apóstoles de Cristo, así se llaman. Y es algo peligroso, es un movimiento muy, muy peligroso. Por eso el día de hoy es importante estudiar también esta carta por ese aspecto. ¿Qué es entonces un apóstol? Y por qué el día de hoy podemos decir, bueno, ¿existirán hoy los apóstoles? Sobre todo apóstoles de Cristo. Bueno, vamos a estudiar un poquito. Primero, vamos a definir qué es un apóstol. Según el diccionario, bueno, en griego y también latín, la palabra apóstol, que viene específicamente del griego en el cual se escribe la carta, que es un griego koine. Se escribe la carta en ese griego. Entonces, así que esta palabra apóstol en griego, apostolus, ¿sí? Apostolus. Esta palabra apostolus está compuesta por dos. La primera es la palabra apo. En griego significa aparte, poner aparte, fuera o lejos. ¿Ok? Se pone aparte de, ¿ok? Y la segunda es estela o estello o estella, cualquiera de esos dos, y va a significar yo envío, estello. Entonces, estas dos palabras, apo y estello, juntas forman la palabra apostolos o apostolus, que significa enviado o alguien lo ha enviado. Enviado simplemente. En este caso, cuando alguien dice apóstol de Cristo, ¿qué quiere decir? Que Jesús mismo te envió, te escogió para enviarte, lejos, te escogió para eso. Entonces, ya acá en el contexto bíblico podemos encontrar que en la Biblia tenemos dos clases de apóstoles muy bien definidos, no hay duda de eso, hay bastantes pasajes, yo escogí solamente algunos, pero es un tema tan amplio que tú lo puedes investigar y leer todavía un poco más. Aquí por el tiempo lo vamos a resumir de esta manera. Tenemos dos clases de apóstoles. El primero, que son los apóstoles de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, están muy bien definidos. Vamos a ir rápido
Apocalipsis 21:14. Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis 21:14. Aquí en Apocalipsis 21:14, específicamente apóstoles de Cristo, hablamos de 12 que Él escogió. 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Están también definidos que incluso en el Apocalipsis, o bueno, en este libro de Revelación, nos habla bien de estos 12, dice apóstoles, ¿de quién? Del Cordero. ¿Y quién es ese Cordero? Según Juan el Bautista, ¿cómo lo identifica? Jesús es ese Cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, a eso nos referimos con apóstoles del Cordero. Son estos 12 que Él escogió y hay ciertos requisitos, los cuales para ser uno de esos 12 hay ciertos requisitos que, bueno, ahorita los vamos a ver. Ellos fueron la base de la iglesia, siendo Jesús la principal piedra. Estos 12 fueron los que proclamaron siendo la principal piedra Jesús. Eso nos lo está diciendo acá en Efesios 2:20. Vamos a ir rápido a Efesios 2:20 para que no nos quede duda. Efesios 2:20 nos dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que estos apóstoles que fueron enviados por Jesús estaban poniendo la base, era la iglesia, estaban poniendo las bases de la iglesia, pero en esa base la principal piedra angular es Jesús. ¿Y por qué angular? Porque sin esa piedra el edificio se viene abajo. Sin esa piedra el edificio no estaría firme, no estaría construido y sólido. Por eso es que dice la principal piedra angular es Jesús. Pero acá no dice un solo apóstol, no decimos o 2 apóstoles, acá dice los apóstoles de Cristo. Estamos hablando de estos 12, son la base, son los que pusieron el fundamento, y sobre ese fundamento que Jesús les había dicho y les había dado, bueno, sobre ese fundamento fue construido hasta la fecha, hasta el día de hoy. Pero no fue solamente uno, fueron estos 12 que hicieron esa labor. Quizá unos más que otros, quizá otros son más reconocidos que otros, quizá algunos más escribieron más que otros, pero al final de cuentas los 12 fueron usados. Recuerden que ahí hubo de los 12 principales, o se puede decir que al principio, uno que le traicionó. Estamos hablando de Judas Iscariote. Pero ¿quién viene a tomar su lugar? Bueno, según Hechos, más adelante que echaron suertes, tocó la suerte sobre Matías. Él fue considerado uno de los del centro, pero ya no vemos más sobre él hasta que más adelante Dios mismo, bueno, escoge a Pablo. Y probablemente él sea esa parte que faltaba para que sean los 12. Así lo consideramos. Y esto se pone cada vez más interesante. Esta clase de apóstol el día de hoy no existe. ¿Por qué? Porque hay ciertos requisitos los cuales el día de hoy no se pueden cumplir. ¿Cuáles son esos requisitos? Por lo menos en la palabra de Dios podemos encontrar 4 requisitos muy claros para ser un apóstol del Cordero, como nos dice Apocalipsis. Así que vamos rápidamente al primer requisito. Y el primer requisito es haber sido testigo de la resurrección de Cristo. ¿Dónde podemos ver eso? Hechos capítulo 1, versículo 22. Vamos ahí rápido a Hechos 1, versículo 22. Dice ahí: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. De su resurrección. Ellos buscando, eran 11 en ese momento, buscando, bueno, quién va a ser el que va a completar este número de los 12. Y empiezan a poner ciertos requisitos. Entre ellos dice, uno se ha hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. O sea, uno de los requisitos para que esté ahí es que lo haya visto vivo y sea testigo de que, ok, murió, pero lo vi resucitado, lo vi literalmente, o sea, aquí visible. Hoy en día, ese requisito, pues no, o sea, cualquiera de los que hoy en este momento se puedan decir apóstol de Cristo, le podemos preguntar fácilmente, oye, ¿y tú viste resucitado a Cristo? O sea, lo viste visualmente, está ahí por ahí, alguno quizá te pueda mentir, pero no. Así es. Este requisito el día de hoy está muy complicado. Vamos al segundo requisito y es haber sido elegido, fíjate bien, haber sido elegido por Cristo. Y eso lo vamos a ver en Hechos 9:15. No vamos a ir ahorita, no lo vamos a leer, pero en Hechos 9:15 vamos a ver cómo la historia acá en Hechos, Lucas, el escritor, nos redacta cómo Pablo
se le aparece Jesucristo. Él, directo a Damasco, ya había recibido cartas para ir a apresar a ciertos cristianos que estaban en esta ciudad de Damasco, y él y otros acompañantes iban marchando hacia allá, hacia los cristianos que él iba a tomar a presos, incluso por ahí asesinar. Pero en el camino Jesús se les aparece, pues, sobre todo a Pablo, específicamente a él, y es ahí cuando Jesús mismo lo toma, lo escoge. Ustedes recordarán en los evangelios cómo Jesús se daba esa labor, esa tarea de ir escogiendo uno a uno a los que iban a ser sus apóstoles. Ellos no escogieron a Jesús. Ellos no dijeron de un día a otro, bueno, estamos siguiendo aquí a Jesús, ahora ya soy apóstol. No, fue Jesús que los escogió para pasar tiempo con Él, para ser enseñados por Él, para aprender de Él todas las cosas que en este momento, ellos implantaron o pusieron como base en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús era el ejemplo y estaban continuamente, diariamente, aprendían con Él, dormían con Él, comían con Él, estaban con Él por lo menos esos 3 años. Así que un tercer requisito ya con esto es que debieron haber sido discipulados, fíjate, discipulados por Cristo, cara a cara, estar con Él, haber sido discipulados. Recuerden que ser discipulado no solamente quiere decir que debieron haber sido enseñados con un papel, con un documento, que nosotros le llamamos un estudio bíblico. No, el discipular tiene que ver más con un estudio bíblico. El discipular a alguien tiene que ver con esa persona que estamos discipulando imita nuestra actitud, imita nuestra forma de ver la vida, de ser. Ok, Pablo decía, imítenme a mí como yo a Cristo. Pablo imitaba a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo fue discipulado por Cristo, como él va a defender aquí en la carta a los Gálatas, ¿no? Ahí lo vamos a ver en el capítulo, creo que ya es el 1:15, algo así, ¿sí? Donde Pablo empieza a explicar cómo fue apartado, fue a Arabia y fue enseñado por revelación. Cristo le enseña todo lo que en sus cartas podemos ver como doctrina. ¿Pero quién se lo enseña? Dice, no fue de hombre, no me lo reveló carne ni sangre, él dice, sino que fue el mismo Jesucristo. Por eso Pablo estaba defendiendo su apostolado, porque estaba cumpliendo este requisito, haber sido discipulado por Jesucristo. Y aquí me encanta, y nos vamos a detener un poquito porque me encanta pensar, ¿te imaginas ser discipulado por el pastor de pastores? ¿Te imaginas ser discipulado por el Rey de Reyes? Haber sido enseñado por esa persona que te conoce, el que te creó. Nos dice ahí Juan desde el capítulo 1, versículo 3, que Él nos creó todas las cosas, por Él fueron hechas. ¿Te imaginas haber sido discipulado? Estos 12 tuvieron un gran privilegio. Estaban ahí con Jesús, cara a cara, comían con Él, se olían entre ellos, porque así somos los amigos, nos conocemos incluso nuestros propios olores, ¿no? Porque pasamos tiempo juntos, somos los mejores amigos. ¿Te imaginas estar ahí con Jesús, ser parte de esos 12? Sin embargo, el día de hoy no podemos decir, soy apóstol. No podemos hacer eso, pero sí podemos decir que Jesús está aquí conmigo, está con nosotros. Y aunque no podemos decir que somos discipulados directamente por Él, pero Dios levanta personas que nos discipulan. Yo me acuerdo ahí de mi pastor, él ya murió, él ya está allá, yo estoy seguro que lo voy a ver, porque este pastor tomó a mi familia y me toma a mí y él me empieza a discipular. Fue uno de los que se tomó el tiempo para discipularme. ¿Y sabes por qué yo empecé a crecer? Porque yo veía a Jesús en su vida, yo veía a Jesús cómo Él amaba a las personas, cómo Él hacía muchas cosas con el evangelio, misiones, y tenía esa visión, ¿no? Entonces, quizá por eso aprendí mucho de eso y esa fuerza que le distinguía. Estoy hablando del pastor Munguía. Si lo conociste, quizá me puedas ahí estar comprendiendo. Pero bueno, este pastor, yo lo vi, ¿no? Yo vi a Jesús en él. Sin embargo, estos 12, para ser apóstol de Cristo, su requisito era haber sido discipulado directamente por Jesús, ¿ok? Y nuestro cuarto requisito, es haber tenido o haber hecho señales y prodigios. Señales y prodigios. Solamente estos apóstoles hacían esta clase de prodigios, ¿no? Bueno, vamos ahí a Hechos, capítulo 2, versículo 43, que es uno de los pasajes que nos habla de esto. Capítulo 2, versículo 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas. No dice unas cuantas. No dice de vez en cuando, una cada 2 años. No, dice muchas maravillas eran hechas que por los apóstoles.
por los apóstoles. ¿Pero cuáles apóstoles? Pues claro, los de Cristo, los apóstoles del Cordero. Hoy en día podemos escuchar de sanidades y todo este rollo, pero muchas veces me he topado con que realmente no ha pasado nada y son pocas veces las que sí vemos realmente el poder de Dios manifestándose en salud y usando Dios a personas con ese don quizá. Pero hoy en día está se puede decir, tan manoseado que difícilmente vas a confiar. Y aparte no son muchas. ¿Qué quiere decir? Que no son apóstoles. No son apóstoles, porque el apóstol son muchas. Estamos viendo acá uno de los requisitos. Vamos a leer otro pasaje, 2 de Corintios, capítulo 12. 12. 2 de Corintios, 12. Vamos a ir rápido a 2 de Corintios, 12. Nos dice la palabra de Dios así. 12 dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Lo ven? Esto no es cualquier cosa. Estos apóstoles realmente ungidos por el Señor, escogidos por el Señor, apartados por el Señor para poner las bases, era necesario, ya que no tenían esta revelación completa. No había esta revelación que es la palabra de Dios, por lo tanto era indispensable que estas señales y prodigios entre los gentiles, estamos hablando entre los griegos, entre los mismos judíos que eran unos religiosos, corazón duro, muchas veces Dios tenía que utilizar señales y prodigios usando a estos apóstoles. ¿Para qué? Para que sus ojos, porque muchos de ellos no era tan fácil, usaban su vista muchas veces, así como Tomás dice: no, yo no voy a creer hasta no ver. Imagina, los judíos y los griegos veían estas señales, inmediatamente sabían que esto era poder y no humano. Entonces, el mensaje que ellos proclamaban después de estas señales, si tú te fijas, sí había señales, prodigios, de repente resucitaban gente, estos hombres que tenían ese poder. Bueno, ¿y qué sucedía? Inmediatamente era proclamado el evangelio. Estas personas, al haber visto eso, estaban preparando su corazón para cuando escuchaban este mensaje del evangelio, se convertían. Jesús dijo: bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. A eso se refiere, a ti y a mí, que a lo mejor no hemos visto a Jesús tal cual o cara. Sin embargo, por fe sabemos que Él es real y existe y está en nuestro corazón viviendo por muchas razones que en este momento podríamos explicar, ¿no? Pero Dios se nos va revelando poco a poco a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de algunos cantos, alabanza, a través de las circunstancias. Se nos va revelando Dios cada vez más, a través de incluso de milagros. Milagros. Así que tenemos estos 4 requisitos que el día de hoy difícilmente los vamos a encontrar, o más bien son imposibles casi de encontrar en aquellos que dicen ser apóstoles de Cristo. Ahora vamos a analizar, en la Biblia también nos habla de otra clase de apóstoles, según el término enviados, pero estos no son enviados directamente por Cristo, sino estamos hablando que son enviados por las iglesias. Como recuerden, esto está compuesto por 2 palabritas, una de ellas estello o estella, que quiere decir lejos. Entonces la iglesia prepara a estas personas, los discipula, los capacita y luego los envía a proclamar el evangelio lejos. Esa función ya se estaba viendo en Hechos. Por ejemplo, ahí en el capítulo 13, iniciando, Antioquía, una iglesia que estaba en Antioquía, prepara a estos 2 hombres, entre ellos Pablo, que realmente era un apóstol de Cristo, pero también prepara a Bernabé, que acá más adelante también es considerado como un apóstol, pero fíjense bien, apóstol, sí, enviado de una iglesia para proclamar también el evangelio. Vamos ahí a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, que nos da este ejemplo. Este es del segundo, ¿no? Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 4 y el 14. Dice el 4 primero. Voy a leer desde el 3 para que agarremos un poquito de contexto. Dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, en el cual daba testimonio la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí el escritor le llama apóstoles, haciendo referencia a esta palabra que les digo, enviados por una iglesia. ¿Cuál? Tú puedes ver un capítulo atrás que fueron enviados por la iglesia de Antioquía.
Luego acá vemos en ese mismo capítulo, versículo 14, dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿sí ven? Sabemos que Bernabé no era uno de los 12, pero acá, sin embargo, se le llama apóstol. ¿Por qué? Porque hace referencia a esta palabra, en específico en griego, que significa enviado. ¿Enviado por quién? Por la iglesia de Antioquía. ¿Quiénes fueron enviados por la iglesia de Antioquía? Podríamos decir Bernabé y Pablo. Dice, rasgaron sus ropas y se lanzaron ante la multitud. Podemos recordar esa historia cuando anduvieron aquí en esta parte con los griegos, ¿no? Estamos hablando en esta zona de Galacia del Sur. Y bueno, para terminar, el día de hoy aprendimos 4 requisitos para ser apóstoles, cuales no está apóstol de Cristo. El día de hoy no están. Haber sido escogido específicamente por Cristo, directamente por Él. Hacer señales y prodigios, ¿sí? Haber sido discipulado por Cristo. Y por último, ser testigo de su resurrección, haberlo visto vivo en ese momento, visualmente. El día de hoy estos 4 requisitos no están, por lo tanto, no hay apóstoles de Cristo el día de hoy. Solamente se puede decir como apóstoles en el sentido de la palabra, que el día de hoy le podemos llamar misioneros. Son los misioneros, son personas que se han preparado en la iglesia y esa iglesia, procura enviarlos lejos para proclamar el evangelio, para plantar iglesias, para pastorear ciertas congregaciones lejos, ¿sí? Pero en este término se puede decir que son los misioneros. Voy a terminar con esta pequeña reflexión rápida. Si bien tú y yo no somos apóstoles, no tenemos, por ejemplo, ese término de apóstoles de Cristo, ¿no? Pero la palabra de Dios sí nos dice con un término muy especial, muy específico y también muy especial, muy amado, ¿no? Dice que nos llama embajadores. ¿Qué quiere decir la palabra embajador? Que representamos una nación. En este caso representamos la nación del cielo, nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera patria. Por esa patria sí me pongo la camisa, ¿sí me entiendes? Entonces representamos esa patria que es el cielo. Somos embajadores de un rey y es el Rey de Reyes. Pero aquí el asunto es que si tú y yo somos embajadores, ¿cómo estamos el día de hoy representando a este rey? ¿Cómo lo está representando? ¿Qué diría ese rey de ti y de mí? ¿Se avergonzaría de decir qué embajador? ¿O diría, estoy orgulloso de tener un embajador así? Estoy orgulloso de que sí, ok, tiene sus errores, pero está ahí, ¿no? No se aparta, sigue siendo fiel, está viviendo en santidad. ¿Qué diría el Rey de Reyes de ti y de mí el día de hoy? ¿Qué clase de embajadores somos tú y yo? Por último, ok, no somos apóstoles, pero sí somos enviados a predicar la palabra. Recuerdan ahí en Mateo 28 Jesús diciendo a no solamente a los apóstoles, sino a la iglesia que ya estaba ahí conformada, estos primeros que vieron a Jesús vivo, les dijeron, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí ves? No solamente era predicar, sino que también era ser discípulos. Entonces el desafío para ti, para mí el día de hoy es, ¿qué te parece si en este año 2021 discipulas a una persona? Discipulas a una persona. Pero ¿cómo puedes ofrecer lo que no tienes? ¿Sí ves? Si tú en este momento estás diciendo, pero no puedo discipular, bueno, quizá tú necesitas un discipulado. Y si necesitas discipulado, bueno, puedes contactarnos, puedes mandarnos un mensaje, escríbenos ahí tu mensaje. Y si ya estás listo, tú te sientes listo y tú dices, yo puedo discipular a alguien porque tengo lo que esa persona necesita, que es salvación, que es amor, que es perdón y todas las cosas que empieza a poner el Espíritu Santo en nosotros, podemos ya empezar a discipular, ya. Así que el desafío para ti y para mí es discipular este año. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias Dios por este día, gracias Padre porque tú eres bueno. Señor, hay un desafío muy grande, Padre, para la iglesia, para nosotros, Señor, que es llevar tu palabra, Señor, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino a todo el mundo o a aquellos lugares, Señor, que más lo necesitan. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta gran tarea. Sabemos que es imposible, pero cuando tú estás en medio de tu iglesia, en medio de nosotros, Señor, sabemos que es algo posible, Dios. Padre, también te pedimos por este desafío de discipular personas, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a ser valientes, Señor, y mostrar ese amor a estas personas que vamos a discipular. En el nombre de Jesús. Amén.